Dios desea prosperarte. 2. Es el segundo mensaje acerca de este tema. Leímos el versículo en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La enseñanza en el Antiguo Testamento es que el hombre es bendecido cuando es prosperado en lo material. La enseñanza de Jesús acerca de el tema material. Jesús habló mucho de finanzas. Y mira lo que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosando, darán en vuestro regazo. Así es que el Señor Jesús no enseñó la pobreza. No, Él nunca enseñó eso. Él enseñó a prosperar. Él enseñó a prosperar. Él enseñó que el siervo al que se le dieron 5 talentos, los multiplicó y él fue recompensado. Y que el otro también, el que recibió 2, fue recompensado, pero el que recibió 1 no trabajó y él fue castigado. La prosperidad es recompensada. Y el Señor aquí, ¿no es cierto? Y en todos los pasajes habla de fructificación, habla de avanzar, habla de crecer. Entonces, la enseñanza de Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 27, Pedro le pregunta: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay recompensa. Hay recompensa por servir a Dios. Y la parte material es un aspecto de esa recompensa. Sin embargo, el énfasis no es buscar la recompensa, sino buscar el reino. Amén. La enseñanza del apóstol Pablo enseña a los ricos que no pongan la esperanza en las riquezas y que sean ricos en buenas obras. ¿Sí? Pero Pablo no está en contra de la riqueza. En 2 de Corintios, en el capítulo 9, él habla de siembra y cosecha. Y él dice, enseñando a la iglesia, versículos 8 al 11, dice así: y poderoso, cada uno de, el 6, digo esto: el que siembra escasamente también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, que abunde en vosotros, que prospere en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios. Lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es que si ellos siembran generosamente para el Señor y para los hermanos, el Señor generosamente les dará sus bendiciones materiales. Y que ya toma el pasaje donde dice: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si das a los pobres, si das al Señor lo que tienes que dar, si das a los hermanos, si eres generoso, si repartes generosamente, el Señor generosamente traerá sobre ti sus bendiciones materiales para que estés enriquecido en todo, para que puedas liberalmente, generosamente dar a muchos, ¿no es cierto?, compartir lo que Dios te da para bendición de mucha gente. Entonces, buscamos la voluntad del Señor y el Señor quiere prosperarnos para a través de nosotros bendecir a otros. No que vas a dar todo tu dinero, tú vas a disfrutar lo que Dios te da y vas a tener abundancia, es decir, vas a tener para todas tus necesidades y más para compartir. Pero aquí este pasaje es fundamental para entender que la prosperidad material es el deseo de Dios para nuestras vidas, la abundancia del Señor. Ahora mira, tenemos que quebrantar la improsperidad. Hay creencias y actitudes que determinan resultados en nuestra vida. Si cambia nuestra manera de pensar, también cambiará nuestra manera de vivir. Nuestras creencias determinan lo que pasa en nuestra vida, los resultados en nuestra vida. A veces nuestra mentalidad limita nuestra bendición. Nuestra mentalidad limita nuestra bendición. La limitación no está en la condición socioeconómica que vives actualmente, no está en la educación que tienes o en la falta de ella, no está en las oportunidades que se te presentan o si no se te presentan. La limitación está en tu mente y está en la mía. La limitación es creada por la mente cuando yo no creo que puedo avanzar por más, cuando yo mismo creo que el nivel en que estoy es un nivel suficiente o esta es la voluntad de Dios para mi vida, no anhelo más, no aspiro por más. La limitación ha sido aprendida. Hemos aprendido esta mentalidad limitante. Si tú hubieras nacido en otro contexto social o económico, supongamos que fueras hijo de una familia muy rica, pero multimillonaria, y nunca hubieras experimentado pobreza, y nunca hubieras sabido lo que es tener necesidades económicas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu mentalidad? ¿Pensarías que no mereces tener un buen auto, una buena casa, buena ropa, suficiente para viajar y hacer la voluntad de Dios y plantar obras en otros lugares, ayudar a los necesitados, bendecir la obra del Señor? ¿Te sentirías limitado? ¿Pensarías que no puedes hacerlo? Por supuesto que no, porque siempre viviste en abundancia y la abundancia es tu mentalidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas cosas las aprendimos por nuestra historia personal. Muchos venimos de familias humildes, ¿no es cierto?, que no tuvieron gran abundancia por razón que sea. Yo soy hijo de una familia, éramos 11 hermanos más mi papá y mi mamá, y además en nuestra mesa siempre había nuestros amigos, así que en la mesa siempre había 15 o más personas. Imagínate el presupuesto, no había presupuesto que alcanzara en la mesa, en la casa nuestra. Mi papá trabajaba en 2 trabajos, pero aún así vivíamos muy humildemente. No vivimos tristes ni infelices, pero humildemente, con muchas limitaciones, y eso te afecta. Eso trae una improntación que después tenemos que romper. Aprendimos a
pensar limitadamente, tenemos que desaprender para aprender a pensar con una mentalidad de abundancia. La limitación la aprendimos en la familia, la aprendimos en el contexto social en que hemos vivido. Quizás todos nuestros amigos provienen de ese mismo nivel social y económico. La cultura que nos rodeó también estaba asociada con limitaciones. Quizá la iglesia equivocadamente nos enseñaron que teníamos que ser pobres. Conozco mucha gente que enseña que para ser un buen cristiano tú tienes que ser un cristiano con limitaciones, que la riqueza, tener riqueza es muy peligroso, y que es peligroso y tan peligroso que no debemos anhelar prosperar, porque eso es un deseo carnal. He escuchado prédicas y enseñanzas sobre eso, y obviamente, ¿no es cierto? Si tú recibiste eso en tu formación espiritual, ¿qué sucede con tu vida, con tu mentalidad? Que vas a tener una mentalidad limitante que no te va a permitir, prosperar. El enemigo de nuestra prosperidad no está afuera, está adentro de nosotros, el mayor enemigo. Sí, hay un enemigo afuera, que es el diablo, y hay espíritus de pobreza, espíritus de improsperidad. Hay gente que ha recibido brujerías que le han impedido a ellos o sus familias prosperar. Hablaré de eso también. Pero el mayor enemigo de nuestra prosperidad está dentro de nosotros. Es la mentalidad de pobreza y mediocridad. La mentalidad de pobreza y mediocridad. Esta mentalidad es amiga íntima de la resignación. Cuando tenemos este casamiento de esta mentalidad de pobreza y la resignación, no hay manera. Tú puedes escuchar 1000 mensajes y en el momento te vas a emocionar, pero después dirás, qué bonito, qué lindo, pero no es para mí. Yo nací para ser pobre. Como me dijo alguien, yo nací para ser pobre. A veces hablo del enemigo interno, temor a invertir. El hombre que le dieron un talento y no lo prosperó, no lo trabajó, no lo multiplicó, ¿sabes por qué? Él dijo, tuve miedo y lo escondí. Temor a invertir. Y no estoy hablando de invertir en emprender un negocio, una empresa o en la bolsa. Estoy hablando de invertir lo que tenemos, comprar, avanzar en tu casa, en tu persona, estudiar, pagar para estudiar. Tú dices, no voy a tener, y el dinero lo tenemos ahí sujetándolos como si el dinero fuera un salvavidas. Y entonces nos aferramos hasta que se va. Y cuando el dinero se va, nos sentimos tremendamente inseguros. Temor a invertir. A veces doctrinas erróneas que en la misma iglesia a veces se predican. Por ejemplo, se glorifica la pobreza. Ya lo mencioné antes. Ser pobre es ser espiritual. La glorificación del dolor. No importa, hermano, sufra esta pobreza. El Señor es lo que tiene para usted. Aguante. Un día en el cielo el Señor le va a dar su riqueza. Otras veces nos sentimos mártires. El síndrome del mártir. Porque estamos sufriendo necesidades y pobrezas. O a veces hemos glorificado la enseñanza acerca de los procesos divinos en sus siervos y vivimos toda la vida bajo procesos y nunca avanzamos a llegar a la tierra prometida. Toda nuestra vida pasando por el desierto y nunca entrando a conquistar lo que tiene la tierra prometida. El proceso es un proceso, no una finalidad. Hay un después de Dios. Termina el proceso y viene la bendición y viene el avance. Tenemos entonces que entender de dónde viene el problema de nuestra improsperidad
para atacarlo, para sacar de raíz estas cosas y avanzar a vivir una vida prosperada por el Señor.